150 años de doctrina diplomática acaban de ser borrados de un plumazo en el sur del continente. Ningún medio importante ha cubierto esto con la profundidad que requiere. Y eso, en sí mismo, ya te dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de ceguera en el que estamos operando. Te muestran los exabruptos en redes sociales. Te hablan de ideologías trasnochadas, pero nadie te está mostrando el cableado maestro que acaba de desconectarse. Hoy, en pleno abril de 2026, estamos presenciando en tiempo real la demolición controlada de la arquitectura geopolítica de América Latina. No es un accidente. No es una rabieta presidencial. Es una operación calculada que está fracturando el mapa, empujando a naciones enteras al borde del conflicto comercial y militar, y amenazando directamente la supervivencia económica de Ecuador y Colombia. Para entender la magnitud del sismo que acaba de sacudir la región, tienes que olvidar por un momento las narrativas de buenos y malos que te venden en los noticieros de la noche. Tienes que mirar el mapa con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero global. Durante décadas, a pesar de sus inmensas diferencias internas, América Latina mantuvo un consenso tácito, una línea roja que rara vez se cruzaba. La región debía mantenerse, en la medida de lo posible, como una zona de paz, libre de la presencia militar directa de potencias extracontinentales o de alianzas bélicas globales. Instituciones como la UNASUR y posteriormente la CELAC, con todos sus defectos, burocracias y parálisis, servían como un amortiguador. Eran la mesa donde los vecinos se sentaban a gritarse antes de llegar a las manos. Era el muro de contención que evitaba que las fracturas sudamericanas se convirtieran en el patio de juegos de la OTAN o de otras potencias. Ese muro, ese consenso histórico, acaba de ser dinamitado desde Buenos Aires por la administración de Javier Milei. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando simplemente de firmar acuerdos de libre comercio o de discursos amigables en foros internacionales. Estamos hablando de ceder soberanía territorial estratégica en los puntos de estrangulamiento naval más críticos del planeta. Hace muy poco, a través de una cadena nacional que pasó casi desapercibida en su verdadera dimensión militar, el gobierno argentino anunció la creación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Fíjate en el nivel de precisión de esta jugada. No es cualquier puerto. Es la puerta de entrada a la Antártida, el último gran reservorio de recursos no explotados del planeta, y es el punto de control del paso bioceánico natural entre el Atlántico y el Pacífico. Pero espera, porque esto tiene una capa más profunda. A ese anuncio le siguió una romería de altos mandos militares estadounidenses que rara vez pisan suelo sudamericano con tanta asiduidad. Primero fue la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, quien selló el acuerdo. Y luego, para dejar claro que esto no era solo una declaración de intenciones, aterrizó el almirante Alvin Halsey, consolidando un compromiso que incluye algo que hiela la sangre a cualquier analista de defensa regional: la intención de crear en Ushuaia una base de suministro logístico para submarinos nucleares estadounidenses. A esto, súmale la firma de un memorándum que habilita al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense a operar en la hidrovía Paraná-Paraguay, la arteria fluvial por donde sale la inmensa mayoría de las exportaciones de granos del continente. En cuestión de meses, Argentina incluso apuntó a ser socio global de la OTAN. Dicho de forma simple, Argentina no solo se ha alineado con Washington, se ha ofrecido voluntariamente como la principal plataforma de proyección militar del Pentágono en el Atlántico Sur. Ahora, ¿por qué te digo todo esto y qué tiene que ver con Colombia y Ecuador? Lo que viene a continuación es lo que realmente me quita el sueño. Esta entrega incondicional de soberanía militar vino acompañada de una estrategia diplomática de demolición masiva. El objetivo principal era destruir cualquier intento de América Latina de negociar como un bloque unificado. El escenario perfecto se presentó durante la reciente reunión de urgencia de la CELAC, convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro. El objetivo de Petro, como presidente pro tempore, era articular una condena regional conjunta tras el arresto por parte de Estados Unidos del liderazgo venezolano. Pero la cumbre colapsó espectacularmente. Y no fue por casualidad. Argentina, operando claramente como el ejecutor de los intereses de Washington en la sala, lideró una rebelión interna. Junto a otros 9 países, incluyendo a Ecuador, Paraguay, Perú y El Salvador, presentaron una carta ante la dirección de la CELAC, advirtiendo que no suscribirían condena alguna. El canciller argentino, Pablo Quirno, fue una de las voces más firmes encargada de impedir un comunicado común. Milei no ocultó sus intenciones. Declaró públicamente que está trabajando para conformar un bloque de 10 países cuyo único objetivo es, en sus propias palabras, plantarse al cáncer del socialismo del siglo XXI o de los woke. Con esa sola maniobra, Argentina fracturó la CELAC por la mitad, dejando a Colombia totalmente aislada diplomáticamente en su propio patio trasero
y demostrando que la integración institucional latinoamericana está oficialmente rota. Y esto nos lleva al punto que nadie quiere tocar: el efecto dominó sobre Ecuador y la guerra económica silenciosa que acaba de estallar en la frontera andina. El gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa ha entendido perfectamente las nuevas reglas del juego. Al alinearse incondicionalmente con este nuevo bloque pro-estadounidense liderado por Argentina, Ecuador se ha sentido lo suficientemente respaldado y envalentonado para lanzar una ofensiva comercial brutal contra Colombia. A finales de enero de este año 2026, Quito anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones originarias de Colombia. Un arancel disfrazado de medida de seguridad que destruye instantáneamente la competitividad de los productos colombianos en el mercado ecuatoriano. Pero la agresión no se detuvo ahí. Ecuador apuntó directamente a la yugular logística de Colombia. Confirmaron un incremento del 900% en la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOTE. Pasaron de cobrar $3 por barril a unos astronómicos $30 por barril. Esto no es un simple ajuste inflacionario, es un acto de asfixia comercial deliberado. Gran parte de la producción petrolera del sur de Colombia depende vitalmente de esa infraestructura ecuatoriana en zona fronteriza para poder operar. Al multiplicar el costo de transporte por 10, Ecuador hace que extraer y trasladar ese crudo colombiano sea económicamente devastador. Bogotá, acorralada, tuvo que responder con aranceles equivalentes y ordenando la suspensión de exportaciones de electricidad hacia Ecuador, desatando una espiral de medidas de represalia que agravó drásticamente la tensión bilateral. Mira el panorama completo. Colombia, que preside la CELAC, es vista por este nuevo eje como el principal obstáculo diplomático que debe ser neutralizado. Petro intentó mantener una política exterior independiente, pero ahora se encuentra atrapado en una pinza geopolítica mortal. Por el sur, tiene a un Ecuador hostil que le bloquea el comercio y le encarece el petróleo, envalentonado por su alianza con Argentina y Estados Unidos. Por el norte y a nivel global, se enfrenta a la presión directa de Donald Trump, quien ya ha amenazado públicamente a Petro con hacerle correr la misma suerte que a Maduro. Y mientras el presidente colombiano enfrenta el aislamiento, el canciller argentino Kirchner se lanza contra él en redes sociales, declarando que si tan solo el presidente de Colombia se diera cuenta de la realidad en vez de intentar hablar en nombre de una mayoría de población ficticia. Es un asedio coordinado, una campaña para asilar por completo a la administración colombiana. Y todo eso suena a intriga diplomática de alto nivel. Suena como algo que no te afecta, pero te afecta. Te afecta de lleno en tus finanzas, en tu trabajo y en el futuro de tu país. Porque mientras esta guerra ideológica consume los titulares, hay una guerra por el capital que se está librando en las sombras. Y en esa guerra, el modelo argentino es una aspiradora que amenaza a sus vecinos. El gobierno de Milei ha implementado un régimen de incentivos para grandes inversiones que pone un cartel de liquidación sobre los recursos del país. Ofrecen beneficios fiscales tan extremos que rozan la abdicación de la soberanía. Para una corporación minera o energética transnacional, la ecuación cambia. ¿Por qué invertirían en proyectos de desarrollo en Colombia o Ecuador, lidiando con inestabilidad regional, si pueden operar en el Cono Sur casi como un enclave corporativo independiente? Argentina está bajando el precio de sus recursos para atraer una inversión que de otro modo se hubiera distribuido en la región, amenazando la atracción de capitales de sus vecinos. Te van a decir que el modelo funciona. Te van a mostrar los gráficos en los programas de finanzas apuntando a que el riesgo país de Argentina y Ecuador está bajando estrepitosamente. Es cierto, los datos duros en las pantallas de Wall Street son reales. A finales de enero de 2026, el riesgo país de Ecuador cerró en 413 puntos, su valor más bajo desde septiembre de 2014. En Argentina, el indicador se desplomó después de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara públicamente que iba a ayudar a estabilizar la economía argentina, un efecto potenciado tras las elecciones legislativas. Los mercados aplauden a rabiar. Pero aquí es donde entra la trampa de la economía de papel. Ese descenso del riesgo país no se debe a un milagro de productividad industrial sustentable. Se debe a que estos gobiernos han demostrado que están dispuestos a un alineamiento geopolítico total y a ofrecer concesiones económicas inmediatas a cambio de ser salvados financieramente. Lo que la capa de analistas tradicionales, los que escriben columnas cómodas, se niega a admitir es la perspectiva estructural de lo que realmente significa esto. Fíjate en el error de cálculo monumental que representa la estrategia del bloque liderado por Milei. Están ejecutando un proceso de recolonización ideológica voluntaria, entregando sus bases militares y su política exterior a Estados Unidos, exactamente en el momento histórico en que Washington enfrenta un declive hegemónico relativo frente al ascenso del Pacífico, China, India y los BRICS. Están ofreciendo sumisión total a cambio de estabilidad de corto plazo. Ni siquiera puede justificarse en términos pragmáticos a largo plazo.
Es un proyecto de recolonización intelectual y económica, donde Argentina pasa a ser la punta de lanza del revisionismo periférico. Washington sabe perfectamente que la presencia económica de China en Sudamérica genera nuevas dependencias estructurales que amenazan directamente su influencia histórica. Ante esto, la estrategia de la Casa Blanca es ejercer su poder blando, ofreciendo prebendas, financiamiento y colaboración incondicional en seguridad a países como Argentina, Ecuador y El Salvador, a cambio de su colaboración incondicional. Por eso Panamá ya renunció a su acuerdo con China por la nueva ruta de la seda. Y por eso vemos a los gobiernos sudamericanos abrir sus puertas a las infraestructuras de defensa estadounidenses. El continente se ha transformado en un escenario de competencia global cruda y directa por el dominio de las infraestructuras críticas. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lo advirtió con una claridad profunda. Lamentó que, como sucedía en otras décadas, la región sea incapaz de unirse para impulsar foros regionales, señalando que los mecanismos actuales no son sólidos y que Sudamérica, si se mantiene dividida, no tiene posibilidades frente a las grandes potencias. Y esa es la revelación central de este análisis. Al fracturar la CELAC y alentar dinámicas de choque como las que vemos entre Ecuador y Colombia, la jugada ha destruido los foros de soberanía regional. Imagina el poder que tendría Sudamérica si negociara como un bloque único frente a Estados Unidos o China. Pero divididos, inmersos en peleas arancelarias por el peaje de un oleoducto y alineándose automáticamente por ideología, los países sudamericanos son presa fácil, incapaces de negociar colectivamente. Hay un nivel de radicalismo en todo esto que trasciende cualquier cálculo de Estado tradicional. Nunca en la historia argentina hubo este nivel de alineamiento. Vimos a su diplomacia retirar su delegación de la cumbre climática COP29 en Azerbaiyán y votar sistemáticamente en contra de resoluciones sobre pueblos indígenas y violencia de género en la ONU. Mientras la ideología reemplaza a la experiencia técnica, Argentina se ha convertido en el ejemplo supremo de cómo un liderazgo personalista extremo puede trastornar por completo las relaciones internacionales, operando como un agente disruptivo que desmantela las instituciones diplomáticas desde adentro. Esta subordinación es tan absoluta que llega a terrenos militares sumamente delicados. Cuando las tensiones estallaron recientemente y los aviones de combate estadounidenses e israelíes atacaron Teherán, la respuesta de Buenos Aires fue inédita en la región. Mientras otros líderes conservadores, aliados de Trump, como Bukele o Noboa, guardaron silencio o expresaron preocupación por la escalada, la Cancillería argentina emitió un comunicado apoyando y valorando explícitamente las acciones para neutralizar a Irán. Y poco después, la propia oficina de la presidencia celebró la operación que resultó en la eliminación del líder supremo iraní. Un país latinoamericano decidiendo involucrarse retóricamente en el frente bélico más volátil del planeta, simplemente para demostrar su alineamiento irrestricto, rompiendo con el pragmatismo histórico de la región. Y volviendo al norte de Sudamérica, esta es la presión asfixiante en la que han metido a Colombia. Petro se enfrenta a un escenario donde, según las proyecciones, Colombia volverá a girar a la derecha en las próximas elecciones de mayo, una vez termine su mandato en agosto. El desgaste interno, sumado a esta presión externa implacable, donde sus vecinos lo aíslan y bloquean económicamente, está pavimentando el camino para que el bloque pro-estadounidense complete su dominio en el hemisferio. Si eso ocurre, la fractura ideológica que explotó en la CELAC habrá reescrito el mapa de poder del continente, dejando a potencias como Brasil navegando en un vecindario cada vez más hostil a la integración soberana. Lo que viene a continuación es la balcanización económica definitiva de la región. La guerra de tarifas y aranceles entre Colombia y Ecuador no es una disputa pasajera. Es el síntoma de cómo los países vecinos van a sabotearse mutuamente bajo el amparo de alianzas extrarregionales. Cuando un país dispara el costo de transporte de un oleoducto fronterizo en un 900%, no está buscando negociar, está buscando quebrar la voluntad logística de su vecino. Este nivel de confrontación destruye la viabilidad de cadenas de suministro compartidas, ahuyenta la inversión regional sana y asegura que América Latina siga siendo un conjunto de naciones fracturadas, exportando materias primas baratas sin ningún valor agregado coordinado. La verdadera tragedia de este proceso es la renuncia deliberada a la autonomía en el preciso momento en que el mundo multipolar ofrecía la mayor oportunidad histórica para negociar en mejores términos. Han convencido a la región de que la única forma de desarrollo es convertirse en enclaves al servicio de una estrategia geopolítica ajena, sacrificando el crecimiento conjunto por la palmada en la espalda de los mercados financieros y el establishment en Washington. La CELAC expuso que la fractura excede lo ideológico. Es una ruptura profunda sobre cómo los latinoamericanos perciben su lugar en el mundo frente a la competencia entre potencias. El tablero se ha reconfigurado. El año 2026 definirá si América Latina logra sobrevivir a sus propias contradicciones o si refuerza sus tendencias de fragmentación. La jugada de Javier Milei no es simplemente una anécdota diplomática.
amenaza el concepto mismo de soberanía latinoamericana colectiva. Al destruir los consensos de la CELAC, al abrir el Atlántico Sur a bases militares extranjeras y al actuar como el catalizador que empodera a naciones como Ecuador para asfixiar comercialmente a Colombia, Argentina se ha convertido en la punta de lanza que desarticula la región desde adentro. Al final, no están asegurando un futuro próspero. Están garantizando que el continente siga siendo un peón prescindible en un juego de ajedrez, donde las verdaderas decisiones se toman a miles de kilómetros de distancia. Y si crees que esta balcanización es simplemente un daño colateral de una rabieta ideológica, es porque no estás mirando el mapa físico, la geografía dura donde realmente se están moviendo las placas tectónicas del poder global. Fíjate en la geografía física de Sudamérica y en lo que está ocurriendo simultáneamente en la costa del Pacífico, porque ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura y donde la estrategia de Washington, ejecutada a través de Buenos Aires, cobra un sentido estratégico aterrador. Mientras te distraen con las peleas en Twitter entre presidentes y las declaraciones altisonantes en los pasillos de la Organización de los Estados Americanos, hay una guerra de infraestructuras críticas que está redefiniendo el siglo XXI. Y en esa guerra, el control logístico lo es absolutamente todo. Para entender el movimiento de las bases militares estadounidenses en el sur de Argentina y la hostilidad coordinada contra Colombia, tienes que mirar hacia Perú. A finales de 2024, y consolidándose plenamente a lo largo de 2025 y este 2026, China inauguró el megapuerto de Chancay, a unos 80 kilómetros al norte de Lima. No estamos hablando de un muelle comercial estándar. Estamos hablando de una obra de ingeniería faraónica, una inversión inicial de más de $3.500 millones, diseñada específicamente para recibir a los buques portacontenedores más grandes del mundo, esos gigantes que ni siquiera pueden cruzar el Canal de Panamá. Chancay redujo el tiempo de tránsito marítimo entre Sudamérica y Asia en 10 a 12 días. Es una línea directa, una arteria principal que conecta el corazón mineral y agrícola de Sudamérica directamente con Shanghái, sin pasar por la vigilancia, los peajes o la jurisdicción de ningún puerto controlado por Occidente. Cuando ese puerto comenzó a operar, las alarmas de seguridad nacional en el Pentágono no solo sonaron, sino que ensordecieron a toda la burocracia en Washington. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, lo ha dicho públicamente y sin rodeos en audiencias ante el Congreso estadounidense, afirmando que China está jugando al ajedrez mientras Estados Unidos juega a las damas, y señalando específicamente la urgencia de asegurar el acceso al Triángulo del Litio, a las inmensas reservas de agua dulce y a los minerales raros de la región. En la visión de la doctrina de seguridad estadounidense actual, América Latina ya no es un socio democrático. Es una despensa estratégica que está siendo saqueada por su mayor rival sistémico. Y cuando el imperio siente que está perdiendo su retaguardia logística, no envía diplomáticos con tratados de libre comercio. Envía a sus ingenieros militares y busca regímenes dispuestos a ceder soberanía a cambio de protección política. Ahí es exactamente donde encaja la jugada de Javier Milei y el eje pro-estadounidense. La base naval integrada en Ushuaia y la presencia militar en la hidrovía Paraná-Paraguay no son movimientos defensivos contra una amenaza regional inexistente. Son una maniobra de estrangulamiento. Estados Unidos está posicionando sus piezas de ajedrez militar en los extremos del continente para vigilar, disuadir y, si fuera necesario, en un escenario de conflicto global, bloquear las rutas logísticas que China está construyendo. Argentina le ha entregado a Washington la llave del candado del Atlántico Sur y el acceso a la Antártida, creando un contrapeso físico masivo al puerto de Chancay en el Pacífico. Y en medio de esta colisión de titanes imperiales, tienes a naciones como Colombia y Ecuador operando en la línea de fractura. La presión sobre el gobierno colombiano de Gustavo Petro no es únicamente ideológica, es profundamente material. Colombia, por su posición bioceánica y su proximidad al Canal de Panamá, es el vértice geopolítico del hemisferio. La agenda de Petro, centrada en detener la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos, abogar por un canje de deuda externa por acción climática y buscar una integración latinoamericana no subordinada a Washington, representa un cortocircuito inaceptable para la estrategia de recolonización que se está desplegando desde el sur. Por eso la ofensiva de Ecuador contra el petróleo colombiano es tan quirúrgica. Cuando el gobierno de Daniel Noboa, respaldado por el nuevo paraguas diplomático de este bloque conservador, decide estrangular económicamente a Colombia, subiendo los peajes del sistema de oleoducto transecuatoriano en un 900%, está golpeando el punto exacto donde la retórica ambientalista de Petro choca con la realidad fiscal del Estado colombiano. Colombia necesita los ingresos petroleros actuales para financiar la transición energética que promete. Al bloquear la salida de ese crudo fronterizo, se desfinancia al Estado, se agrava el déficit fiscal, se dispara el descontento social interno y se acelera la caída política del proyecto soberanista. Es una operación de desestabilización económica ejecutada por un país vecino, pero diseñada con la precisión de un manual de guerra híbrida.
Pero quiero que analices la verdadera naturaleza del modelo económico que Argentina está exportando como un virus por la región, porque es el mecanismo que amenaza con desindustrializar y empobrecer a largo plazo, no solo a los argentinos, sino a cualquier nación vecina que intente competir bajo estas nuevas reglas. Te hablé hace un momento del régimen de incentivo para grandes inversiones, el famoso RIGI argentino. Los medios financieros te lo venden como un milagro de desregulación que está haciendo llover dólares sobre Buenos Aires. Pero si lees la letra pequeña de los contratos, si analizas el diseño institucional de esta herramienta, te das cuenta de que es una capitulación histórica. Bajo este régimen, el Estado argentino le garantiza a las corporaciones transnacionales que inviertan más de 200 millones de dólares en sectores como minería, energía o tecnología, una estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria inamovible por 30 años. 30 años. Ningún gobierno futuro, sin importar por quién vote la población, podrá cobrarles un impuesto nuevo o cambiarles una coma del contrato. Pero la verdadera aberración económica, la cláusula que destruye cualquier noción de desarrollo nacional, es que a partir del tercer año, estas corporaciones no están obligadas a liquidar ni un solo dólar de sus exportaciones en el Banco Central de la República Argentina. Pueden extraer el litio, sacar el petróleo de vaca muerta, exportarlo y dejar el 100% de las ganancias en cuentas offshore en Delaware o Luxemburgo. En otras palabras, están legalizando el saqueo extractivista perfecto. No es inversión productiva que genera un tejido industrial local, es economía de enclave puro y duro. Las empresas traen sus propios equipos, extraen la riqueza geológica de la nación, no pagan impuestos de exportación, no dejan divisas en el país y se van. ¿Y por qué esto es una amenaza letal para Colombia y Ecuador? Porque destruye el piso de negociación de toda la región. Si tienes a la segunda economía más grande de Sudamérica ofreciendo sus recursos naturales bajo condiciones de vasallaje absoluto, ningún inversor internacional va a querer sentarse a negociar con Colombia o con Brasil bajo términos que exijan transferencia de tecnología, protección ambiental o reinversión de utilidades. Argentina está forzando una carrera hacia el fondo, un dumping regulatorio y de soberanía. Obliga a sus vecinos a elegir entre entregar sus propios recursos naturales a precio de saldo o quedarse sin inversión extranjera directa. Y esta es la trampa perfecta de la que te hablaba antes. Los mercados celebran. El riesgo país baja momentáneamente. Pero la riqueza real, la riqueza física que se saca de la tierra, abandona el continente para no volver jamás. Todo esto tiene un impacto directo y destructivo en la vida del ciudadano común, desde Bogotá hasta Quito y Buenos Aires. Porque cuando despojas al Estado de su capacidad para retener la renta de sus recursos naturales y simultáneamente destruyes la integración comercial regional mediante guerras de aranceles como la que vemos entre Ecuador y Colombia, ¿quién termina pagando el costo del funcionamiento del país? Tú, la clase trabajadora y la clase media. Si el Estado no recauda de las grandes corporaciones extractivas porque les garantizó exenciones fiscales por 3 décadas y no recauda por comercio exterior porque las fronteras regionales están bloqueadas por rencillas ideológicas, la única vía de financiación que le queda a los gobiernos es el endeudamiento externo brutal y la asfixia impositiva interna. Aumentan el impuesto al valor agregado en los alimentos básicos, recortan los subsidios al transporte público, desfinancian la educación técnica y privatizan los sistemas de salud. Te venden la ilusión de que están achicando el Estado para darte libertad, cuando en realidad están privatizando las ganancias corporativas y socializando las pérdidas a través de la inflación y la pérdida de servicios básicos. Fíjate en cómo la narrativa del ajuste fiscal se aplica con una violencia inusitada sobre el ciudadano de a pie, mientras que las exenciones para el gran capital transnacional se tratan como leyes sagradas de la economía moderna. Y aquí es donde el péndulo político se vuelve peligroso y donde la interferencia extranjera entra en su fase definitiva. Nos acercamos peligrosamente a las elecciones presidenciales de mayo en Colombia, y el asedio internacional al que está siendo sometido el país tiene un propósito electoral clarísimo. La derecha hemisférica, apuntalada desde Washington y coreada desde Buenos Aires, necesita que Colombia caiga. Necesitan demostrar que cualquier intento de desobediencia a los dictados del norte o de búsqueda de autonomía climática y económica conduce inevitablemente al aislamiento, al caos económico y a la crisis diplomática. La presión comercial de Ecuador, los insultos diplomáticos de Argentina y las advertencias mafiosas desde los centros de poder estadounidenses son los ingredientes de una campaña de terror psicológico dirigida al electorado colombiano. Les están diciendo a los votantes: miren cómo están solos, miren cómo su comercio colapsa, miren cómo la CELAC les da la espalda. Voten por la sumisión, voten por alinearse con el eje pro-estadounidense, y nosotros volveremos a abrir las válvulas del crédito y del comercio. Es extorsión geopolítica en estado puro, disfrazada de procesos democráticos. Y si crees que esta táctica es nueva, repasa la historia de América Latina en el siglo XX.
Lo que estamos presenciando es la actualización digital y financiera de la doctrina Monroe. Ya no necesitan financiar golpes de Estado militares tradicionales en el Palacio de Nariño o en el Palacio de Carondelet. La guerra moderna se libra estrangulando las líneas de crédito soberano, manipulando las calificaciones de riesgo país, saboteando los organismos de integración multilateral como la CELAC o la UNASUR, y empoderando a gobiernos satélites radicales para que hagan el trabajo sucio de hostigar a sus vecinos disidentes. La tragedia de la intelectualidad política de la región es que, en su mayoría, sigue debatiendo en términos de izquierdas y derechas locales, discutiendo sobre presupuestos municipales o escándalos de corrupción doméstica, mientras el techo de la casa se está derrumbando. No logran entender o se niegan a admitir por cobardía o complicidad que la división real en este momento histórico, la única división que importa en el siglo XXI, es entre soberanía y vasallaje. Cuando el presidente de Brasil advierte que Sudamérica, sin unidad, no tiene posibilidades frente a las grandes potencias, no está recitando un poema nostálgico del pasado. Está leyendo los datos fríos de la macroeconomía global. En un mundo que se está fracturando rápidamente en bloques masivos y proteccionistas, un mundo donde Estados Unidos está cerrando sus fronteras a los productos chinos, donde Europa se encierra en sí misma y donde Asia está construyendo un mercado interno monumental, América Latina se está fragmentando voluntariamente en 20 repúblicas minúsculas y vulnerables, peleando por ver quién ofrece la mano de obra más barata y el cobre más desregulado al mejor postor. La jugada de Argentina no es una victoria del libre mercado, como le gusta repetir al aparato de propaganda oficial. Es la consumación de una derrota estratégica continental. Al ofrecer su territorio para bases logísticas y submarinos nucleares, Argentina está invitando a los conflictos globales a instalarse en el hemisferio sur. Al reventar la CELAC y sabotear cualquier declaración conjunta sobre intervenciones extranjeras, están legitimando la ley del más fuerte en las relaciones internacionales. Y al exportar un modelo de competencia suicida por los favores de Washington, están forzando a Ecuador, a Colombia y eventualmente a toda la cuenca andina a entrar en una espiral de empobrecimiento y dependencia de la que será matemáticamente imposible salir en las próximas décadas. Estamos viendo el asesinato metódico de la idea misma de América Latina como un actor geopolítico. Lo que queda es un archipiélago de enclaves de extracción, gobernados por élites desconectadas de su población, compitiendo ferozmente entre sí para ganarse una sonrisa aprobatoria en el Departamento de Estado, mientras sus ciudadanos se hunden en una precariedad que ya no puede ser disfrazada por ningún milagro estadístico de riesgo país. El futuro de la región se está decidiendo ahora mismo, entre puertos chinos en el Pacífico y bases de la OTAN en la Antártida. Y la tragedia final es que, una vez más, nuestros propios líderes están abriendo las puertas desde adentro.